Hoy en nuestro programa vamos a hablar de los arabismos en español. Lo vamos a hacer con la catedrática de Lengua Española de la UNED, la profesora Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Hablamos de las palabras que del árabe están dentro de nuestro idioma hoy. Empezaremos por ahí, aunque luego hablaremos también de otros idiomas, los otros idiomas que se hablan en la península y también en Europa. Muchos años de dominación árabe, hay muchas palabras, hay muchos arabismos y también, ¿qué es en realidad un arabismo? Bueno, pues un arabismo, como es esperable, es una palabra derivada del árabe que adopta otra lengua, en este caso el español, la adopta como propia, la mete dentro de su vocabulario. Entonces, palabras nuestras de cada día, nos levantamos encima de una almohada y pisamos una alfombra y tomamos pan con aceite, pues esas palabras que están metidas en nuestra vida diaria tienen origen árabe. ¿Por qué? Es una larga historia, razones históricas muy importantes. Desde el año 711, siglo VIII, hasta 1492, los árabes entraron en España, conquistaron España, se establecieron en España, dominaron España, y esa coexistencia cultural muy enriquecedora, no podemos juzgar la historia más que desde nuestro punto de vista lingüístico, esa coexistencia motivó un enorme número de arabismos en la lengua española, quizá la lengua que más arabismos tenga dentro de las occidentales. 800 años son desde luego muchísimos años, pero ¿cómo y de qué manera son distintas oleadas las que también vienen y llegan a la península? ¿Cómo van entrando estas palabras dentro del idioma? ¿Hay una coexistencia pacífica, digamos, también en los idiomas? Claro, cuando una cultura domina a otra, cuando los califas en el sur de España y todos los temas históricos que ahora no vienen a cuento, hacen que convivan gentes tan diferentes que vienen de tierras lejanas y que traen una lengua suya, que era la lengua de los que gobernaban, por lo tanto se impuso en ciertas zonas de España y otras zonas eran bilingües, en fin, una situación lingüística muy interesante, muy productiva a efectos lingüísticos, hace que ellos a veces nos traen algo y lo traen con el nombre. Y otras veces, por ejemplo, si los romanos al aceite lo llamaban óleo y los árabes lo llamaban aceit, ¿por qué en toda España se dice aceite? Bueno, hay zonas del dominio hispánico que tienen otras lenguas donde se emplea el derivado de óleo, ¿no? Pero fue tan grande la influencia que muchas palabras que tenían ya nombre en latín se denominaron de otra forma por influencia del árabe, porque son palabras de la vida coloquial, palabras que nos traen seguramente con los objetos que ellos aportan, porque era una civilización de un gran esplendor en la época y muy importante desde el punto de vista científico y de otros muchos puntos de vista. Sí, me gustaría, porque se ha hablado en otros programas de la romanización y de cómo el latín es la lengua base, pues tanto del español o castellano como del catalán valenciano o del gallego o portugués. Sin embargo, también hay que decir que, por ejemplo, en estas conquistas los visigodos y otros pueblos del norte de Europa también estuvieron asentados en España. Sin embargo, su influencia, aunque también es verdad que el tiempo es menor, pero también su influencia en el idioma es menor. Sí, lo que pasa es que los visigodos venían ya a España romanizados. Los visigodos antes hablaron su lengua germana, porque eran de origen germánico, pero antes de llegar a España hablaban latín. Y aquí esa lengua que ellos hablaban, como no la hablaban, digamos por caso, los germanismos no fueron tan importantes y hubo germanismos que entraron ya con el propio latín, porque dentro de la parte final del Imperio Romano convivieron germanos y romanos, y en esa convivencia hubo mucha entrada de germanismos en el latín y por tanto en las lenguas derivadas del latín. Pero hablemos de los arabismos ahora y hablemos de estas razones históricas. Hemos hablado de 800 años y de la manera en que paulatinamente también van entrando a lo largo de la conquista y van subiendo también dentro de la península. ¿Fue esta entrada en el idioma de una manera
brusca o fue paulatina? Porque Fueron entraron por años. Andalucía, claro. Fueron años de conquista y años de reconquista por parte de los cristianos. Y podemos encontrar topónimos árabes, o sea, palabras del lugar con origen árabe, no solo en Andalucía y en la zona valenciana, toda la zona mediterránea. Es que en el corazón de Castilla norteña encontramos topónimos árabes, porque es que llegaron hasta lo más alto, hasta el norte. Tanto es así que fueron los astures, los cristianos que se habían refugiado en Asturias, los que empezaron a reconquistar, pero allí llegaron. Podemos encontrar, por ejemplo, en la provincia de Burgos, de donde yo soy, topónimos como Mahmud, que no puede ser más árabe, o Zael, Mahmud, y otras muchas palabras. Entonces, toda la península está alfombrada de topónimos de origen árabe, porque ellos conquistaron. Estamos hablando del castellano español, pero también, por supuesto, del catalano valenciano y del gallego. Sin duda, si uno se pasea por zonas de Valencia, hay muchos más topónimos en la provincia de Valencia, Alicante, Castellón. Está lleno de topónimos que empiezan por al, que como bien sabido es el artículo, o por guá, que como es bien sabido también es un río, o por ben, no solo venidor, el clásico. Ben significa hijo de. Es tremendo porque, claro, la historia nos dice que después de 1492 todavía quedaron moriscos en zonas de Valencia, porque aquellos cultivos valencianos no podían seguir adelante sin la mano de obra de los moriscos y no les expulsaron para poder seguir produciendo en esas tierras. Y fueron muchos años después cuando los moriscos de zona valenciana se marcharon. Algunos ya se quedaron, se asentaron allí definitivamente. Sin embargo, es curioso porque parece como que después de tantísimos años, en algunas zonas españolas sobre todo, se tendría casi que hablar árabe, no solamente esta influencia, sino haber hablado, porque son 800 años, Sí. igual que los sefardíes se llevaron su idioma, que todavía conservan en algunos casos. Es muy diferente el fenómeno. No se conservó árabe porque no se hablaba tanto árabe como sí se habló latín. Si comparamos la llegada del latín, que es un imperio que se establece, que vienen colonos, que se casan con mujeres de Hispania, que colonizan, que hacen una red de provincia. La provincia es romana y seguimos teniendo provincias. El derecho civil actual es romano. El imperio romano en España le dio un cambio tan grande a Hispania, que era otro país, mientras que los árabes venían solo soldados, no venían colonos, vinieron, gobernaron, claro que se mezclarían en algunos casos, pero la lengua árabe se habló solo en ciertas zonas y por ciertas gentes, pero no llegó a ser común entre la gente. Hablemos precisamente de estas palabras, de estas miles de palabras, creo que son alrededor de 4.000. Bueno, se cree que en torno a 4.000 palabras son de origen árabe. Lo que pasa es que el diccionario de la Real Academia tiene, digamos, fichadas unas 2.000, 2.200 fichadas, es decir, descritas. Pero hay otras muchas que no están en el diccionario que son de origen árabe. Lo que sí es cierto es que si uno se pasea por Andalucía, encuentra muchos más arabismos que en zonas norteñas. ¿Por qué? Porque la convivencia fue más profunda, más seguida y, en fin, mucho más productiva en el terreno de los arabismos. Si hablamos por áreas, es decir, pues desde la alimentación al ejército u otras, Sí. ¿podríamos ir haciendo un pequeño recorrido? Sí, pues es una buena forma, porque como son tantas, pues tenemos que organizar un poco para que no sean listas. Por ejemplo, sabemos que los árabes estaban a la cabeza científica del mundo conocido, y entonces eran muy buenos astrónomos, muy buenos matemáticos, muy buenos médicos, aunque claro, todas las palabras técnicas de la medicina y de la farmacia científicas son de origen griego en la actualidad, pero todavía tenemos arabismos metidos en el mundo de ciertas ciencias, como por ejemplo en la astronomía, nadir, cifra, álgebra, alambique, alcohol. Alcohol es el cohol. Las mujeres nos ponemos cohol, alquitrán, talco, etcétera, etcétera. En el campo de la astronomía y de las matemáticas nos sorprendería la cantidad de palabras. Otro campo, la botánica, la zoología, por ejemplo, aceituna, aceite, aceit,
en árabe lo que los latinos llamaban óleo, y que es gracioso porque el óleo, que se ha quedado en lenguas de origen latino, como el francés huile, óleo en italiano, etcétera, etcétera, sin embargo, en inglés pasó el latinismo óleo y es oil, que es un latinismo que tiene el inglés, pero que nosotros no tenemos porque utilizamos aceite. Y quien dice aceite, aceituna, es albahaca, alcachofa, algodón, alelí, azafrán. Por ejemplo, uno puede ir, es muy gracioso porque si uno va a Estambul, al mercado de las especias, y uno dice que quieres azafrán, con que digas safran, porque el A es el artículo, tú dices safran y saben lo que estás pidiendo. Lo mismo cotton, pasó a coton en francés, a cotton en inglés, que es un arabismo, pero que ellos no han puesto el al como nosotros. En España la convivencia fue tan grande que conservamos hasta los artículos, ¿no? Estamos hablando de la ciencia, también de la alimentación y, por supuesto, supongo que en lo militar, ya que ellos eran militares, sobre todo, también se conservará. Sí, bueno, en lo militar, un adalid, palabra tan bonita, arsenal, un rehén, un jinete, en fin, en lo militar, en lo bélico eran grandes guerreros y entonces ahí dejaron muchas marcas. Pero no olvidemos que en la agricultura, que antes se nos había olvidado decir acequia, esas acequias que es casi una cultura que ellos mismos nos trajeron, la noria, la alberca, y luego en la arquitectura una almena, una atalaya. Es que las palabras son tan bonitas. Albañil es un oficio cuyo nombre es absolutamente árabe. El albañil trabaja con adobes, el adobe es árabe, adoquín. Y luego si uno en vez de habitación dice alcoba, pues una alcoba es una palabra árabe. Y si uno se sube a la terraza y en vez de terraza dice azotea, pues es una palabra árabe. Y si en vez de trastero dice zaguán, pues palabra árabe, un alféizar de la ventana, la alacena, la tarima, tantas palabras de la casa, de lo doméstico. De la vida cotidiana. De la vida cotidiana, porque efectivamente fueron muchos siglos y en esa vida cotidiana ellos imponían, porque para eso mandaban y traían muchas cosas. Tenían una civilización más, digamos, refinada que la nuestra. Con esa civilización más refinada nos traían refinamientos y las palabras que indicaban esos refinamientos. En la música, por ejemplo, en la música, guitarra es un arabismo, laúd es un arabismo, tambor. Y luego jarcha, el poema jarcha, o labores artísticas como la taracea, que es esencialmente árabe, ¿no? Bueno, y no digamos nada de la actividad comercial. Por ejemplo, en lo comercial, tarifa, arancel. Eran grandes comerciantes. Era el imperio que luego continuó con los otomanos, evidentemente. Pero tienen aduana, arancel, almacén, albufera, arrecife, tantas palabras que nos suenan a tan españolas, cientos de palabras porque estuvieron tantos años. Desde luego está clarísimo que casi todas las palabras que empiezan por al provienen del árabe. También vemos que algunas que empiezan, por ejemplo, por J. Pero ¿nos queda algún área importante por recorrer? Sí, desde luego la vida cotidiana. Antes al empezar diciendo que cuando nos levantamos de una almohada, que es donde estamos durmiendo, ponemos los pies en una alfombra. Bueno, pues de la vida cotidiana, la indumentaria, por ejemplo, si nos ponemos un albornoz o unas alpargatas o un gabán y tenemos el ajuar con el que nos vamos a casar y nos ponemos alhajas y cogemos una alforja si vamos sobre un burro. Y dentro del mobiliario o los enseres del hogar tenemos un diván, los alicates, los famosos alicates, las jarras. ¿Quién diría que esa jarra de agua, taza, tan de la vida diaria, o productos comestibles, como hemos dicho antes, el azúcar, azúcar, que en el francés es sucre, pasó al inglés sugar. En todas las lenguas occidentales procede azúcar del árabe zúcar. Ellos decían azúcar y a es el artículo. Lo que pasa es que en español se nos quedó con azúcar, ¿no? O jarabe. El propio escabeche es de origen árabe. La palabra mendrugo. Bueno, y los juegos. El que juega al ajedrez o el que es un taur.
y juega juegos de azar. Qué palabras tan bonitas. Yo encuentro que son palabras llenas de resonancias. El almuerzo. La palabra almuerzo es tan bonita, pues es árabe. Son todas, absolutamente todas las que he dicho, que empleamos todos continuamente. ¿Y influyó en lo gramatical? Ya hablamos que ya estamos viendo que en la lengua hablada sí, pero en lo gramatical. Sí, claro, me influyó muy poco, muy poco. Que entre una palabra que nos traen con el objeto, pues almohada o aceite, pues es muy fácil. Pero que entre un concepto como los adjetivos es más difícil. Y entraron adjetivos como azul, carmesí, baladí, fanfarrón, holgazán, que son, no sé, difíciles de entrar, pero sobre todo muy pocas palabras, digamos, gramaticales. ¿Por qué? Porque que entre una palabra gramatical, como por ejemplo un adverbio, es muy difícil. Por ejemplo, hay una interjección árabe que se nos quedó entre nosotros. ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Eso es árabe, es una interjección del árabe que se nos ha quedado. Y se nos ha quedado también un adverbio como ojalá. Ojalá. Significa inshallah, si Dios quiere o quiera Dios. Y también podríamos dejar una cosa muy interesante, que es raro que quede un sufijo del árabe en el español, pues quedó el sufijo acabado en i, por ejemplo, en ceutí, natural de Ceuta, marbellí, natural de Marbella, marroquí, natural de Marruecos. El latín no nos dejó ese sufijo en i, fue el árabe el que, por los motivos que fueran, nos los prestó. Y una curiosidad, estamos hablando del lenguaje hablado, pero los árabes tienen una grafía diferente a la que existía y a la que tenemos también ahora mismo. ¿De qué manera esa parte escrita pues se trasladó, si es que se trasladó? No, directamente es muy difícil, porque la grafía árabe, aunque es fonética, no es ideográfica como puede ser la china, que no transcriben sonidos en China, sino que son ideogramas. La grafía árabe es fonética, muy especial fonética, porque, por ejemplo, no transcriben en esa fonética, no transcriben las vocales, solo las consonantes. Y entonces es muy complicado, pero no entró. Es decir, ellos no alfabetizaron en árabe a las gentes, no tenían suficientes o ganas o mano de obra dispuesta a hacerlo, porque además ellos no cambiaron, digamos, las divisiones administrativas, no se establecieron como sí lo hicieron los romanos, cambiando a España, a Iberia, cuando pasaron los romanos y la convirtieron en Hispania durante una serie de siglos, no la conocía ya nadie, no tenía nada que ver con aquella Iberia antigua. Hispania era una parte del imperio y tenía una cultura profundamente arraigada entre sus gentes, en sus estructuras administrativas, políticas, vitales, de ciudadanos, nada que ver. Los árabes estaban arriba y trajeron muchas cosas muy importantes en la vida diaria, pero no nos cambiaron la estructura administrativa, ni de ciudadanos, ni la lengua, ni la religión, porque el catolicismo lo trajeron también los latinos. Ya a lo largo del programa se está diciendo que, por supuesto, los arabismos también traspasaron a Europa a través precisamente de España. Pues sí, los árabes llegaron hasta Poitiers, en Francia. Es decir, que allí, en Poitiers, los franceses les empezaron a echar para abajo. Lo que pasa es que el número de arabismos en el francés es muy bajo, muy pequeño, y no se puede decir que hayan permanecido allí como sí permanecieron en España. Allí llegaron, les echaron y empezaron a marcharse rápido. Se asentaron en el sur y sobre todo en España, en la zona bética, ¿no? Entonces, en el francés han pasado muchas palabras que han pasado al vocabulario internacional. Lo mismo que están en francés, decíamos antes coton, que es algodón, y lo mismo que azúcar es sucre en francés, pero también pasó al alemán y pasó al italiano zucchero, y a casi todas las lenguas occidentales pasaron un grupo de arabismos no muy grande, pero sí bastantes arabismos de uso común. Es importante conocer también, para conocer tu propia lengua, todos estos préstamos, pero en este caso yo no sé si sería correcto decir préstamo, porque no es un préstamo. Parece como que está ya introducido totalmente en nuestra lengua, ¿no? Empezaron siendo préstamos, sí, pero luego se convirtieron en nuestros. Los prestaron mientras
estaban aquí al principio, pero luego nos encantaron, nos quedamos con ellos. Tanto nos quedamos con ellos que le hicimos un juego al latín en cosas como el aceite y otras muchas, ¿no? Que preferimos la palabra árabe teniendo la latina, ¿no? Porque en la cultura nos influyeron mucho, era una cultura muy fuerte. Pero es muy especial la relación con el mundo árabe de España. Pues muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias.